Bueno, estamos recibiendo con mucho gusto al doctor Bernardo Ferrando. Pasaron ya 15 días, ¿no? 15 días. Vuela el Hoy tiempo. hablábamos de eso. Hablábamos, rápido. parece que fue ayer que estuvo acá el doctor Ferrando, pero en esta oportunidad para hablar de las flores de la personalidad, la comunicación, la autoridad, la alegría, como arquetipos básicos, ¿no? Y hay allí un montón de recursos e insumos en la naturaleza. Claro, totalmente. Ahí tenemos, por ejemplo, distintas personalidades florales. Por ejemplo, la flor del coronilla, la flor de la rayán y la flor del ceibo, de las tres que vamos a hablar hoy. Ahí vemos las distintas arquetipos florales que nos van a hablar de distintos aspectos del ser humano. El coronilla, que es este árbol, es un árbol que habla de la autoridad, habla de la fuerza, de los límites, de las reglas, de las personalidades autoritarias también. Y reúne como una energía muy profunda, muy rica, de marcar límites, de marcar normas. Ese es el aspecto masculino de los seres humanos. Dice Chalar, ¿no?, en su poesía, somos dentro del monte lo más recio, es decir, habla de esa parte masculina del ser humano. Ahí está la flor. Y es la flor la que se utiliza. Se usa la flor, se usa las hierbas, y después las espinas, por ejemplo, del coronilla se usa mucho para las arritmias. Tiene muchas aplicaciones terapéuticas también. La corteza del coronilla se usa para todo lo que es hipertensión, es diurética y también baja el colesterol. Tiene muchas aplicaciones. Ajá. Y desde el punto de vista de la personalidad, vemos que es para personalidades autoritarias, que se exigen mucho y quieren siempre estar en el poder, ¿no? Claro. Esa es la psicología del coronilla. Es el arquetipo, digamos. El arquetipo. Y ahora, hay una persona que se siente identificada Ahí está. con esta descripción. Lo que pasa es que hay aspectos creativos y aspectos defensivos, ¿no? Ahí. Depende de dónde estés posicionado. En lo creativo puede ser muy interesante. El problema, sobre todo en la personalidad coronilla, si estamos volcados mucho a la parte defensiva. Defensiva, ¿no? Puede claro, ser que es medio- el autoritarismo, Exacto. ¿no? Es lo que se le llama cuando la gente dice el patriarcado, ¿no? Que en contra del patriarcado. En realidad lo que están es en toda esa parte autoritaria del ser humano, de las personalidades. Esto de no las tiene nada personas. que ver con lo obsesivo. No, eso es otra cosa. Esto es más que nada el tema del poder. Eso es lo que trabaja esta flor, ¿no? Trabaja el Y en el aspecto equilibrio. creativo trabaja toda esa fuerza de la figura del gran padre, de la nutrición, de los límites, de las reglas. Porque todos los seres humanos tenemos dentro nuestro como un aspecto masculino y un aspecto femenino. Entonces tenemos que estar en armonía con el aspecto masculino y en el aspecto femenino. Yo también había mandado El ceibo. Sí, pero una mariposa blanca. Ajá. Ahí está. Esa mariposa blanca es digamos que es la mariposa más linda del monte, que habita en el monte, y es la mariposa del coronilla. Pero no tiene un celeste a veces. Tiene un esa celeste mariposa? a veces. Yo la he visto mucho en mi Sí, corazón. es Preciosa, la sí. mariposa más linda del monte. Y aparte de buen tamaño también. Es ¿no? grande, sí. Y es la mariposa del coronilla, que como que nos habla como de esa parte femenina que también habita en el coronilla, ¿no? Ajá. Es muy Qué lindo. interesante, qué lindo. Bueno, pero trajiste el ceibo también. También está el arrayán, está el ceibo. El ceibo, la Erythrina cristagalli. ¿Por qué se llama así? Porque tiene el aspecto de la cresta del gallo, ¿no? Por eso cristagalli. El ceibo es la flor nacional. Está el mito de Anaí. El mito de Anaí nos habla de esa princesa indígena que le gustaba comunicarse con las plantas, con los pájaros, con los animales en general, y se metía en el monte y era feliz en el monte, hasta que vienen los españoles y en la conquista la toman prisionera, ella logra escaparse y cuando se escapa lesiona a un soldado, después la vuelven a agarrar y muere quemada en la hoguera, porque decían que era bruja. Y cuando, después de que es quemada, nace un ceibo con su flor roja. La flor nacional. ¿Y qué aspecto de la personalidad trabaja? Y el ceibo trabaja todo el tema de la comunicación. En su aspecto defensivo sería una persona que no se comunica, que es solitaria, que se aísla, ¿no? Y en su aspecto creativo sería la persona que se comunica, que trabaja el encuentro con los demás y que se abre y con generosidad expresa y comunica lo que es. Es el ¿no? pensador solitario, ¿no? El pensador solitario es en el aspecto defensivo. Defensivo. Y bueno, y la corteza
del ceibo se pueden utilizar para curar heridas, por ejemplo, ¿no? Muchos científicos, ¿no? O sea, la parte del científico, el pensador claro. con capacidad, digamos, de crear, de estudio, son personas de ceibo. Claro, muchas veces la personalidad del ceibo lo que hace es se aísla, se aparta y se centra en la mente. Grandes pensadores, grandes estudiosos, grandes analistas están atrapados en esa energía de personalidad, ¿no? O sea, tenemos la comunicación en la autoridad del coronilla, la comunicación en el ceibo, la autoridad de la coronilla, y habías traído también la alegría. La alegría de la Vamos Arrayán. a poner un poco de alegría. Claro, Sí. El Arrayán es la flor. Hay un cuento muy lindo de Serafín J. García, que es un poeta oriental, que habla del Arrayán, como que él entraba a un monte y al entrar al monte sentía un aroma muy bello y no sabía de qué era. Entonces buscaba y buscaba y nunca lo encontraba. Hasta que le pide un amigo experto en el monte y le dice, vos estás buscando esta plantita. Y era el Arrayán, ¿no? ¿Tiene un aroma? Un aroma muy rico. ¿Sí? Sí. Y resulta que en la mitología griega, la diosa Afrodita, cuando sale de la espuma del mar, para esconder su desnudez, se esconde atrás de los arrayanes. Entonces, como gracia, como regalo, le deja el perfume. Y es lo que hace el Arrayán. La personalidad del Arrayán es una personalidad muy alegre, muy comunicativa, que genera una energía muy bella. El fiestero, digamos, por decirlo de alguna Claro, manera. un rico perfume también genera la personalidad del Arrayán. Así que esto sería una linda combinación, ¿no? Claro, porque son las motivaciones del ser humano. La búsqueda del poder, la búsqueda de la autoridad. Después la otra motivación es la búsqueda de alegría, de placer, de seguridad. Y la otra es la comunicación. Claro, pero digo, podemos combinar estos tres en un insumo para que nos acompañe en la terapéutica, ponele, ¿no? Sí, sí, es decir, que no es que las combinemos, sino que hay gente que está más fijada en la búsqueda del poder, Sí. hay gente que está más fijada en la necesidad de comunicación o en la dificultad en la comunicación, y otros más, por ejemplo, tenemos un empresario que busca la seguridad económica y el placer y disfrutar, etcétera, por ejemplo, como un modelo, ¿no? Claro, y después entonces, tenemos el comunicador, el que quiere comunicar, y después la gente que busca el poder, mandar. Para saber qué flor es la que necesitamos, le tengo que preguntar al doctor. Bueno, ¿no? sí, tenés que Hay tendrás que consultar, ver por dónde estás parado y ahí ver vas a cómo- conversar bastante Exacto. con el doctor y ahí él va a llegar a un diagnóstico, ¿no? Claro, porque nosotros al analizar, digamos, el tipo de personalidad, vemos los sufrimientos, las emociones, los sentimientos que tiene la persona. Y de acuerdo a la personalidad, de acuerdo a la manera emocional de vivir la vida y de acuerdo a cómo se enferma, es que medicamos y tratamos el terreno, mejoramos el terreno, las características. Y al mejorar el terreno, mejoran las enfermedades también. Encontramos al doctor ahí en Casa Verde, ahí tienen 2600-5784, así que si quieren hacerle preguntas o bueno, tener una consulta con él siempre está bien dispuesto a recibir. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos. Gracias a Que ustedes. tengan Gracias. buenos 15 días.